Eso es la carta de Romanos, la carta más grandiosa jamás escrita. Y créanme que sí es un privilegio, es un privilegio. Yo en mis 37 años de creyente, nunca nadie en ninguna iglesia me había tocado que se estudiara la carta de Romanos, y gracias a Dios aquí la estamos estudiando. Es una bendición y sí es un privilegio, francamente se los digo, sí es un reto para mí y para ustedes, y también es un privilegio estar estudiando esta carta, que es por demás la más grande, completa, que tiene toda la doctrina bíblica, es la carta a los romanos, y es una bendición. Entonces me gustaría que así lo vieran, como un regalo de Dios para todos nosotros. Y bueno, voy a hacer un muy breve resumen de la vez pasada que vimos Romanos, porque ya ven que estamos cambiando los temas, pero de la vez pasada que vimos Romanos, nos decíamos cómo puedes permanecer en el pecado si ya moriste al pecado. O sea, ese es el argumento de Pablo. A ver, si ya moriste al pecado, ¿cómo puedes permanecer en él? No es lógico, no es racional. Incluso dice John Piper, pues por eso los muertos no pecan, porque ya si estás muerto no puedes pecar, ¿no? Entonces ese es el argumento más reducido a su más simple expresión. Y no puedes estar muerto y vivo al mismo tiempo. O estás muerto o estás vivo. Y si estás muerto, los muertos no pecan. Ese es el razonamiento. Y también comentábamos que por más prácticos o pragmáticos que seamos, que aquí ya vemos varios, yo me incluyo, debemos aguantarnos las ganas de irnos directamente a la lista de lo que debemos hacer y no debemos hacer. O sea, Pablo lleva 5 capítulos disertando cosas y doctrina y todo, y ahora ya en el capítulo 12 va a llegar a la lista de cosas de lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos doctrina antes de llegar a las listas. Si nada más se tratara de listas, bueno, pues entonces Romanos empezaría en el capítulo 12. Pero no es así, no empieza en el 12. ¿Por qué? Porque Dios sabe que necesitamos el sustento. ¿Por qué? El fundamento. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí hay que hacer esto? ¿Y por qué no hay que hacer esto? ¿Y cómo lo voy a hacer para lograr hacer esto? ¿Y cómo le voy a hacer para lograr no hacer esto? Entonces, ese es el punto importante. Y si nada más nos vamos a las listas, acabamos, decíamos, con un cristianismo muy simplón, totalmente basado en el comportamiento. Y no, el cristianismo no es una doctrina para que tengas tu checklist de cómo debes portarte y cómo no. Eso es reducirlo a algo realmente muy lamentable, muy triste, y no lo vamos a hacer aquí. La mayoría de la gente o algunos cristianos suelen decir, mira, cumple con todas estas reglas de conducta, sobre todo con las visibles, ¿sí? Porque todos te están viendo y ¿qué van a decir? ¿Sí? Cumple con las reglas visibles, no importa si lo haces por orgullo o por cuidar tu reputación de buen cristiano, no importa si lo haces absolutamente sin gozo, lo importante es que lo hagas. Bueno, eso no queremos llegar a ese punto de que solo el comportamiento es lo que cuenta, y deseamos también que el Espíritu Santo que mora en cada cristiano es el que convence y enseña y reprende a los creyentes, que justo fue lo que leímos en el pasaje el día de hoy. La salvación
no es que Dios allá en el cielo ve tu registro donde dice tu nombre y decía pecador condenado al infierno, lo tacha y pone un sello que dice salvo y te da tu boleto para ir al cielo y tú te vas muy contento. La salvación es mucho más, pero mucho más que un boleto para ir al cielo. Entonces no podemos reducir así todo el mensaje de la Biblia ni lo que hizo Jesucristo. Y decíamos también que la conversión es el descubrimiento de que Jesús es lo más valioso que hay en todo el universo. Y dejar todo por entender, más bien por obtener ese tesoro. Dejas todo para obtener ese tesoro. Eso es la conversión. Y lo haces con gozo, no como un sacrificio, sino como un privilegio. Esa es la diferencia. Entonces sí tiene que ver mucho los motivos por el que hacemos las cosas, no solamente hacerlas y ya, sino también cuentan los motivos. Dios quiere que tú te unas a Pablo y digas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese versículo resume el núcleo central del cristianismo. Decirlo tú mismo, algún día, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese día vas a aceptar que Cristo es un tesoro y ese día Dios te va a iluminar en todos sentidos. Entender que como los muertos no pecan, por eso ya no eres esclavo del pecado. Una cosa es pecar y otra cosa es ser esclavo del pecado. Son dos cosas muy distintas. Bien, entonces eso fue el resumen. Ahora sí vamos a el pasaje que vamos a ver hoy, que dice así: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el pasaje, y si hay algo que Dios quiere de su pueblo es que seamos santos. Eso es la voluntad de Dios. Sin duda, la voluntad de Dios es que seamos todos santos. Como dice ahí, Primera de Pedro, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Sencillamente así. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Es la única razón que nos da. Y Cristo murió para que podamos
déjame preguntarte algo muy, pero muy importante. Estamos hablando de eternidad, ¿sí? Estamos hablando de eternidad. Yo voy a hacer una pregunta bien importante. ¿De verdad te vas a jugar tu eternidad confiando en que un día hiciste una oración y fuiste muy sincero o muy sincera? ¿Ya? ¿En serio te vas a jugar tu eternidad basado en solo eso? Es tu eternidad. Por favor, no te vayas a basar solo en eso. Asegúrate de tener el sustento de Romanos capítulo 6, 7 y 8. No te la juegues con 3 o 4 versículos que te dijeron ese día y tú a lo mejor hasta lloraste y te aseguraron que ya Jesús estaba contigo. Si fuera mi eternidad, yo sí me aseguraba. Y te recomiendo que tú también te asegures de esto. Que tus familiares en tu velorio tengan la completa seguridad de tu destino eterno. La persona que está ahí en el ataúd, sabemos cómo era, sabemos cómo vivía y estamos plenamente seguros de que ahorita ya está con Dios. Eso es seguridad. Que el gozo de tu vida se derrame en tu velorio y todos estén gozosos. Eso es seguridad. Y yo he estado en velorios de verdaderos creyentes y la verdad es otro ambiente, totalmente distinto. Bueno, ¿ya se ve aquí? ¿No? Bueno. El relato de la resurrección de Lázaro es una historia maravillosa del poder de Dios. Adrede, escuchen bien, adrede, Jesús llegó cuando Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Estuvo haciendo tiempo para llegar tarde. Se acercó a la tumba y pidió que fuera abierta. La hermana de Lázaro le dijo: Señor, ya para este momento apesta. Me atrevo a afirmar que en su interior Jesús pensó: perfecto, por eso me demoré, para que ya apeste. Jesús insistió y la tumba fue abierta. Y entonces fue cuando la voz de Jesús retumbó con la orden: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro obedeció, resucitó de la muerte y salió caminando. ¿Sí? Perfecto. Y cuando salió caminando, todavía traía puesta la ropa de la tumba con lo que hacían ahí para embalsamarlos o enterrarlos. Jesús dijo, quítenle la ropa y déjenlo ir. Mi vida pasada también apesta y quizás la tuya también. Muchos cristianos salimos a la nueva vida con algunas ropas apestosas de nuestra vida pasada. Como Lázaro, necesitamos quitarnos todo eso. Necesitamos deshacernos de todo lo que le pertenecía al antiguo hombre. Eso necesitamos, y eso es de lo que trata este pasaje. ¿Cómo nos quitamos esa ropa apestosa de la vida pasada? Y digo apestosa porque huele a muerte, por eso. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, concretamente, cómo dejamos de pecar. Veremos algunos fundamentos, pero no todos, son algunos fundamentos. No es la lista de qué hacer y qué no hacer, son fundamentos. No quiero que se malentienda. ¿Cómo es posible que un cristiano deje de pecar? ¿Es por arte de magia? ¿Dios hace todo? ¿El creyente hace todo?
¿Es por fe o es por obras? ¿O cómo rayos dejamos de pecar tú y yo? Así de útil es el pasaje que vamos a estudiar hoy, y hay 3 palabras claves que son necesarias para que entendamos cómo vencer el pecado. Las 3 palabras están en el pasaje y son estas: saber, consideren o considérense y preséntense. Lo vamos a ir entendiendo mejor para que sea claro para todos. En los versículos ahí está. En los versículos 3, 6 y 9 de Romanos 6 encontramos la primera palabra clave: saber. Dice ahí: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Está hablando de que no saben. En el 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Sí? Otra afirmación nos dice: sabemos esto, sabemos. Y en el 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Puesto que ya saben estas cosas, entonces condúzcanse así. Si ya lo sabes, no nada más fue para engrandecer tu intelecto, sino para que entonces actúes. Los versículos del 1 al 10 del capítulo 6 de Romanos dicen verdades muy, muy importantes. Dicen que el creyente es uno con Cristo, que estamos unidos a Cristo, que somos uno en Cristo. Lo dice de distintas formas. ¿Qué tan unidos? Si estás casado, al menos tan unido como estás con tu pareja. Si tu pareja llora, te dueles. Si tu pareja ríe, te alegras. Si tu pareja sufre, tú sufres. Así de unido. Las verdades hiper importantes son estas: el creyente está tan unido a Cristo que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Estas verdades tienen consecuencias teológicas y prácticas inmensamente grandes. Son verdades de impacto eterno. Son el corazón del cristianismo. ¿Por qué nos salvó Cristo? ¿Por qué murió y nos salvó a nosotros? Si el que murió fue Él, porque éramos uno en Él. Por eso nos salvó. Y lo primero que hay que hacer con estas verdades de impacto eterno es saberlas. Tenemos que saberlas. Bien. La muerte de Cristo fue un evento único en la historia del universo. Cristo nunca más volverá a morir. Así lo dicen los versículos 9 y 10 de Romanos. Dice ahí: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Entonces, otra vez dice ahí al principio: sabiendo. Tenemos que saber esto, es importante que lo sepamos. Si no lo sabemos, no podemos seguir avanzando como Dios quiere. Así como Jesús nunca volverá a morir, nosotros nunca volveremos a morir si estamos en Cristo. Dicho con otras palabras, Cristo conquistó para nosotros la vida eterna. La paga del pecado es muerte. Al morir en Cristo, morimos al pecado. La deuda quedó pagada por completo y para siempre. El pecado es tu verdadero enemigo y mi verdadero enemigo. No te confundas. No es tu jefe, ni tu pareja, ni tu suegra. No. Es el pecado.
de tu jefe, de tu pareja, de tu suegra y el tuyo también. Ese es tu verdadero enemigo. No solo la deuda fue pagada, también el poder del pecado fue destruido. Somos regenerados, de la palabra Génesis. Hay un nuevo Génesis. Ya no somos lo que éramos. Dios nos volvió a crear totalmente nuevos. Por eso podemos vivir una vida nueva, porque Dios nos volvió a crear nuevos. Toda la raza humana pecamos en Adán y por eso todos han muerto y seguiremos muriendo. Los que por la fe están en Cristo, mueren en Cristo y resucitan en Cristo. Esas son las afirmaciones. El tema que estamos tratando es tremendamente fuerte. Si crees en Cristo y le entregaste tu vida a Dios hace algunos días o meses o años, quizás sigues pecando y aunque cada vez te molesta más, ya no quieres hacerlo. Yo a veces, por supuesto que peco, lastimo a Rebe, que es la que está más cerca normalmente, y me duele, no lo quiero hacer y me molesta volverlo a hacer. En serio, si te pasa lo mismo, es buena señal. Bueno, ¿cómo entonces le hacemos para tener victoria sobre el pecado? Todo comienza con saber que ya no soy lo que era antes, el pecado ya no es mi amo, ya no lo tengo que obedecer, ya soy libre, no tengo que obedecer a ese amo esclavizante. Un objetivo básico de la palabra de Dios es que nos informa, nos deja conocer a Dios. Recordemos lo que dice Oseas, dice en el 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso es lo que dice Oseas. Israel no supo, no conoció, no entendió, por eso rechazaron a su Mesías. Cuando ya sabes que estás tratando con un enemigo derrotado, es el principio de la victoria. Saber que el enemigo ya fue derrotado, entonces empiezas a tener victoria. Y vamos entonces con la segunda palabra en el versículo 11, considérense. Dice así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La palabra saber tiene que ver con la mente. La palabra consideren tiene que ver con el corazón. Eso que nos pide considerar, ¿qué nos pide considerar? ¿Sí se ve? ¿No? Bueno. Ahorita se los digo. ¿Qué nos pide considerar? Nos pide considerar que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Eso es lo que nos dice, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Es algo espiritual y es algo imposible para nosotros. Por lo tanto, considerarlo implica creerlo. Porque es algo que no lo puedes hacer tú. Si te está diciendo considéralo, es sinónimo de créelo. Saber es a nivel intelectual y considerar tiene que ver con creer. Creer que eso puede ser realidad. Lo sabes porque la información dice que es así, ahora falta creerlo al pie de la letra. Considerar que solo porque lo dice Dios debe ser verdad. Solo por eso. Alguien podría decir, bueno, ¿sabes una cosa, Fer? Esto es difícil. Es difícil. Es difícil para mí creer que ahora puedo vencer el pecado. El pecado que siempre me venció, creer que ahora sí lo puedo vencer. Es difícil para mí creer que puedo amar a Dios y al prójimo con un amor sobrenatural. Que he muerto pero que Cristo vive en mí. Que ahora tengo vida espiritual. Es difícil para mí creer que soy nueva criatura y que todas las cosas son hechas nuevas, que viviré eternamente con Dios disfrutando de su amor, que Dios me adoptó como su hijo. Creer todo esto puede ser difícil,
pero créelo solo porque Dios lo dice. El punto no es qué dice, sino quién lo dice. El punto no es si tu fe es grande o chica. De hecho, Jesús dice que es diminuta, como el granito de una mostaza. Diminuta. Pero no importa. El punto es en quién está depositada tu fe. No cuánta es, si es mucha o poca, sino en quién está depositada, y está depositada en el único Dios todopoderoso. Entonces nuestra fe adquiere un valor impresionante. Dios planeó darnos aquí una probadita de lo que será la vida eterna, pero necesitas creerle. Ese es el reto del creyente, la fe. Para eso vivimos, para crecer en fe. Hay una unión entre Cristo y los cristianos, y Dios cuenta lo que le sucedió a Cristo como si nos hubiera sucedido a nosotros. Dice aquí, primera de Corintios. Este versículo, si este es todo lo que se le llevan hoy, gracias a Dios. Este versículo de veras está potente. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Y como dijo Jesucristo, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Punto final. Dios nos unió con Cristo. Y tiene sentido, pues la Biblia dice que somos parte de la iglesia, y la iglesia es la esposa del Cordero. Entonces, así como al matrimonio Dios une esposo y esposa, así nos unió a Jesús con la iglesia, que es la esposa de Cristo. Dios nos unió a Cristo. Esto es una verdad realmente impresionante. En la Biblia, Satanás siempre aparece como el acusador de los hermanos. De hecho, una de sus nombres significa eso, el acusador. No solo acusa a los hermanos con Dios, también acusa a los hermanos con los hermanos. Satanás va a hacer todo para que el cristiano se sienta tremendamente culpable. Pero la culpa no es del todo mala. No es tan malo sentirte culpable. No importa si los psicólogos te dicen otra cosa, Dios dice que no es tan malo. Sentimos culpa, ¿saben por qué? Porque somos culpables. Es la verdad, somos culpables, bueno, sentimos culpa. La culpa es buena si te lleva a Dios. Eso es muy bueno. Sientes culpa por haber pecado, pero Dios paga tu pecado y te perdona. Y tu culpa en ese instante se desintegra cuando crees y recibes el perdón. Porque Dios te puede perdonar y tú no crees en ese perdón. Entonces sigues con la culpa. Pero si crees y recibes ese perdón, entonces es cuando la culpa se desintegra. Algunos cristianos viven en una ansiedad tremenda por causa del sentimiento de culpa. Pero Dios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La culpa te puede hacer encubrir tu pecado, esconderlo, pero Dios dice que se lo confieses y te arrepientas. Aquí está implícito que si confiesas tus faltas, Dios te perdona. Misericordia, que dice ahí, es no darte el mal que mereces. Mereces castigo y Dios lo que te da es perdón. Oye, ¿merezco castigo? Bueno, sí, pero Dios tiene misericordia y entonces no te da el mal que mereces, sino el bien que no mereces. Dios te perdona todo absolutamente. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Lo puede perdonar porque Cristo lo pagó. Sin embargo, no basta con que Dios te perdone,
Para destruir la culpa debes creer en este perdón y recibirlo y apropiarlo. Si Dios te perdona, te pido una cosa. Te pido que no seas más exigente que Dios y tú también te perdones a ti mismo. Hay gente que no se perdona a sí mismo. Oye, si Dios ya te perdonó, entonces quiere decir que tú te estás poniendo en un plano más exigente que Dios y tú no te perdonas. Discúlpame, ese no es tu papel. Si Dios ya te perdonó, perdónate tú también. Eso es alcanzar misericordia, no darte el mal que merecen tus faltas. Tú ya no eres ese pecador. Ese pecador ya murió con Cristo. Entonces ya no hay razón para sentir culpa. Ya murió y ya recibiste el perdón. Este pasaje que estamos leyendo no tiene nada que ver con psicología o autosugestión o algo así. No se trata de que todas las mañanas te veas en el espejo y te repitas, realmente eres maravilloso. Ya moriste al pecado, eres una nueva criatura. Y a la otra mañana te repitas lo mismo, ya moriste al pecado, eres maravilloso. No es eso. No es que te trates de hacer un lavado de cerebro sacando a Dios de la ecuación. Es Dios el centro. Abraham tuvo dificultad en creer que Sara iba a tener un hijo a sus 90 años. Abraham quizás se sonrió, pero a Sara sí de plano le ganó la risa. Pero en Romanos, Dios nos dice lo que pasó en el corazón de Abraham. En Génesis no se nos dice, pero en Romanos sí se nos dice. Y esto fue lo que pasó. Dice, además, su fe, está hablando de Abraham, no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer lo que había prometido. Nuevamente la fe pequeña en un Dios grande. Cuando dice se fortaleció en fe, no vayan a creer que la fe de Abraham era gigante. No. Era como la tuya y la mía, diminuta, pero en un Dios grande. ¿Sabes por qué no vences tu pecado y yo venzo el mío? Porque no lo crees posible. Te gana la incredulidad y a lo mejor hasta te ríes como Sara. Dios nos dice a través de Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Créelo. Cree que tú ya estás muerto al pecado. Esta es una verdad impresionantemente trascendente. Entonces dice en Romanos 6:12, por tanto no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. El pecado ya no es nuestro amo ni es nuestro Señor, pero sigue siendo una fuerza que debemos enfrentar. El versículo 12 nos dice que aunque el pecado es un rey y ya derrocado, todavía está dando órdenes y siempre va a intentar conquistarnos. Dice, no reine el pecado. El pecado es personificado como un rey que gobierna en la vida de las personas. Antes de que fuéramos cristianos, el pecado sí era nuestro rey y nosotros éramos sus esclavos. De hecho, en el versículo 17 más adelante de Romanos dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, sí, eso es un hecho, lo da por hecho, ustedes eran esclavos del pecado. Si el pecado ya no es el rey, entonces no lo dejes actuar como si fuera el rey. No tiene ningún derecho de hacer eso en tu vida. No se lo permitas. Cristo es el rey gobernante que ganó el trono de tu vida al comprarte por precio. Estar en Cristo es estar unido a Cristo 24/7.
Así como el matrimonio une a los esposos 24/7, no hay un solo instante en que dejes de ser el cónyuge de tu pareja. ¿Te casaste? Forever. Bueno, entonces dice Romanos 6:12, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y vamos a expandir un poquito lo que dice la Biblia sobre este cuerpo mortal. ¿Dónde quiere reinar el pecado? Ahí lo dice. Bueno, ahí no, pero en la Biblia. ¿En dónde quiere reinar? En tu cuerpo mortal. Ahí quiere reinar el pecado. ¿Qué significa mortal? Corrupto. ¿El cuerpo mortal es el que va a morar eternamente con Dios? No, ese no. El que va a morar eternamente con Dios es el cuerpo glorificado. El cuerpo mortal es nuestro cuerpo, este organismo terrenal, el cuerpo físico con todos los miembros, ¿sí? Órganos, incluyendo el cerebro, es este cuerpo mortal, y ahí es donde quiere reinar el pecado. Antes de que tú fueras salvo, el pecado no solo reinaba en tu cuerpo, sino también en tu alma. Pero ya siendo salvo, el pecado solo puede gobernar tu cuerpo físico. Somos nuevas criaturas, pero el pecado todavía queda en nuestros cuerpos. Si nos pudiéramos deshacer de nuestros cuerpos, tendríamos santidad instantánea. Pero nadie lo vaya a hacer. Dice acá en Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces sí va a haber una transformación, pero será en la eternidad. Bueno, ahí va. Esperamos al Salvador, y cuando Él venga va a cambiar este cuerpo físico, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que estamos esperando, que suceda esta transformación. En Romanos capítulo 7 dice, este versículo se lo saben muchos de ustedes: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Es la misma idea. O sea, Pablo ya estaba hasta el copete de su cuerpo de muerte, y decía, ¿quién me va a librar de esto? Dice Pedro también, amados, yo les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. La lucha entonces es con los deseos del cuerpo, los deseos carnales. Y regresando a Romanos 6:12, Dios nos dice, no reine pues el cuerpo mortal, el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus lujurias, o concupiscencias o lujurias, son deseos intensos de obtener placer. Eso es concupiscencias o lujurias. Lo que esto nos dice es que el pecado te va a dominar, porque lo dice ahí en ese versículo, deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado te va a dominar si tú lo dejas. Tu cuerpo mortal quiere llegar al escenario donde Él mande y tú obedezcas. Es lo que quiere tu cuerpo, adueñarse de ti, Él mandar y tú lo obedeces. Decía un pastor hace muchos años, ¿saben qué? Se les voy a decir así, y decía esta frase: la carne siempre quiere más, y más nunca es suficiente. Ya con eso te digo todo. Dale a tu cuerpo, aliméntalo, y va a querer más siempre, y nunca será suficiente. No tiene llenadera. Le das tantita pornografía y
adiós, que te vaya bien, olvídalo. Ya te metiste en una cueva sin salida. Es terrible. Le das tantita mentira y te vuelves mentiroso. Tantito robo te vuelves ladrón. El pecado esclaviza, es lo que dice Jesucristo. Bueno, ok. Y dice en el 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la tercera palabra clave es presente. Saber tiene que ver con la mente, ya lo dijimos, con entender, conocer. Consideren tiene que ver con el corazón, con creer. Presenten tiene que ver con la voluntad, decidir, hacer. Eso es presentar, ¿sí? Presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, no presenten, ¿sí? Dice Juan 13:17, si saben esto, serán felices si lo practican. Jesús dijo, ¿ya lo sabes? Vas a ser feliz cuando lo practiques. O sea, siempre esa es la etapa, ¿no? Lo sabes, lo crees y lo practicas. Esa es la secuencia normal. Y ojo aquí, un paréntesis, pero es muy, muy importante. Fíjense que Pablo no saca la conclusión de que ya todo es automático en la vida cristiana. En nuestra muerte y resurrección con Cristo. Él no dice, puesto que todos ustedes murieron al pecado en Cristo y están vivos para Dios en Él, no hay necesidad de que yo les ordene que hagan nada. Ya no hay ningún acto de obediencia involucrado, toda la vida cristiana se va a dar por sí sola, moriste al pecado, por tanto automáticamente no vas a pecar, estás vivo para Dios, por tanto automáticamente sirves a Dios. No, eso no es lo que dice. Dice todas esas verdades y luego dice, presenta. Dice, murieron, así que considérense muertos, están vivos, así que considérense vivos para Dios. Eres, así que ahora conviértete en lo que eres. Diría John Piper, la vida cristiana es un milagro. Todo lo que te ocurrió es un milagro. ¿Qué nos queda por hacer a nosotros los creyentes? Dice John Piper, actúen el milagro. Todo ya está escrito, ya está hecho por Dios, solo te toca actuarlo. Actúa el milagro. Y tenemos también dos puntos interesantes aquí. Tu nuevo hombre no está engañado por el pecado, no le gusta ni lo atrae. A tu nuevo hombre. Y el otro punto es, si Dios me dice que no lo debo dejar reinar al antiguo hombre, es porque el nuevo hombre tiene la capacidad de hacer eso. No me diría algo que no se puede hacer. Entonces, si lo dices, porque sí se puede. Y podemos volvernos muy místicos acerca de la vida cristiana y decir así, no hagas nada, Dios hace todo. Tú nada más déjate llevar. ¿Sí? Bueno, X. Así podríamos decir y pasarnos de místicos. Es obvio que los mandatos en la Biblia no son para Dios, sino para ti y para mí. La implicación aquí es que tu voluntad tiene que ser activada. Y esa es la tercera palabra, presenten. Hagan, actúen. No solo Dios tiene que hacer todo, y tampoco tú tienes que hacer todo. O sea, nunca dije que Dios no hace nada. Sí, sí lo hace, pero no todo. Y tampoco dije que tú haces todo. No, tú no haces todo. Tú sí haces, pero no todo. Es el trabajo del Espíritu Santo en ti.
Dios haciendo y tú actuando el milagro. Así lo dice en Filipenses 2, del 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Entonces ahí están las dos verdades en 2 versículos seguidos. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense, porque Dios es el que en ustedes produce hacia el querer como el hacer. A ver, entonces, ¿me ocupo o Dios lo va a hacer? Las dos cosas. Las dos cosas son ciertas, de alguna manera sinérgicamente milagrosas, y eso es el cristianismo. Bien. Y dice también: ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus partes corporales, todo lo que está en tu humanidad, todo lo que está en tu carne, lo físico, lo terrenal, lo corruptible, tu parte mortal, no presentes eso como instrumento, como arma, se puede traducir también arma. El pecado entonces es visto como un rey que recluta a nuestros miembros, nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, para que sean armas de él, para promover el pecado. Por supuesto, no hay nada de malo con nuestras partes corporales, ni nada sucio, ni nada por el estilo. Dios vio la creación que había hecho y dijo: es buena en gran manera, todo es bueno. El punto es al servicio de quién ponemos nuestros cuerpos, o al servicio de Dios o al servicio del pecado. La idea es que presentemos nuestras partes corporales como armas de justicia para producir lo que Dios quiere. Y el reto es empezar hoy a ver el cuerpo como una arma en la mano del Dios Santo. En tu cuerpo hay armas que pueden ser capturadas y usadas por el enemigo para sus propósitos injustos. Estas armas son las partes de tu cuerpo: tus ojos, tus oídos, tu lengua, tus manos, tus pies, tus órganos sexuales también, por supuesto. Por ejemplo, el deseo de comer, el hambre, es un deseo bueno y útil, pero cuando el pecado lo captura, el deseo se vuelve glotonería o bulimia o anorexia, y entonces nuestro sistema digestivo se vuelve arma de iniquidad, de mal. El deseo de beber, la sed, es un deseo también bueno y útil, pero cuando el pecado lo captura, ese deseo puede convertirse en alcoholismo, adicción a la cafeína, y tu lengua se convierte en un arma de injusticia. El deseo de la satisfacción sexual es un deseo bueno y útil para la procreación y para el gozo del matrimonio. Pero si el pecado lo captura, se convierte en lujuria, ya sea por la pornografía, que va ligada con masturbación, o la fornicación, o el adulterio, o las relaciones homosexuales. Y entonces nuestros órganos sexuales se convierten en armas de injusticia. El deseo del descanso y el sueño es un deseo bueno y útil, pero si el pecado lo atrapa, el deseo se vuelve pereza y negligencia. Y el gran problema no solo es qué actos haces o no haces, o a cuáles deseos cedes y a cuáles no cedes. El problema de fondo es quién rayos es el rey en tu vida, quién reina, a quién te estás sometiendo, a Dios o al pecado. En eso termina todo. Por eso veíamos, ahora sí, la semana pasada: venga tu reino, tú de Dios, no mío, tu reino. Ceder a estos malos deseos se siente bien, pero solo por un corto tiempo. Luego viene la resaca, el pago y la vergüenza. Por eso Hebreos 11 habla de los placeres temporales del pecado.
Sí, Dios reconoce que hay placer, pero te dice, es temporal. Eso que me queda. Y nos pide que escojamos el mayor gozo. Y el mayor gozo no es el de los placeres temporales. Esos malos deseos son muy engañosos. No menosprecies a ninguno de tus miembros u órganos. No creas que alguno es inofensivo. Todo divorcio empezó siempre con una palabra áspera. Todo adulterio empezó con un mal uso de los ojos. Poquito, ay, no pasa nada, poquito. Háblale mal a tu esposa. Ve estas cosas a la vecina, a la secretaria, a quien quieras. Vela. Así empieza, con poquito. Y al rato ya estás metido en un liazo y no sabes ni cómo salir. No podrás luchar contra el pecado con éxito hasta que sepas que tu pecado ha sido perdonado. El único pecado sobre el que puedes triunfar en la práctica es un pecado por el que Cristo murió. El pecado confesado a Dios. No vas a poder tener victoria sobre ningún pecado que no hayas confesado a Dios. Y al final dice ya el último versículo, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ya nada más leyendo eso es como para estar saltando de alegría. El pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Lo dice Dios. Se acabó. Solo falta creerlo y apropiarlo. Se acabó la tiranía, ya nunca estaremos más bajo el control esclavizante del pecado. No estamos bajo la ley. ¿Qué quiere decir con eso? La ley y el pecado van de la mano, porque la ley vino para mostrarnos el pecado. La ley manda, la ley reprende, la ley condena, la ley exige, pero la ley no puede conquistar el pecado, ni su paga, ni te da la fuerza para cumplirla. Solo te dice cumple, pero no te da la fuerza para hacerlo. Esa es la ley. Quien te da la fuerza es Dios a través de su gracia. Amén. Por eso, solo por la gracia de Dios podemos seguir adelante. Bien, con eso termina el pasaje de Romanos 6, 11 al 14. Muy potente. Y es el fundamento de cómo vencer el pecado. Todavía va a haber más. Todavía Pablo va a expandir la idea y nos va a dar más ideas, más armas, más cosas para lograr esta victoria. Y si lo pide Dios es porque sí se puede. No perfectamente, pero sí se puede. Vamos entonces a orar para darle las gracias. Dios, te damos muchas gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje y gracias porque podemos confiar en ti. Ayúdanos a tener fe y a creer que estamos perdonados, ya no tener culpa de ningún tipo, saber que ya todo fue pagado por Cristo y que morimos en Él y podemos resucitar a una vida nueva en Él. Solo porque tú lo dices, así lo queremos creer. Te damos muchas gracias por esta carta y te pedimos que la hagas una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.